Rocío Valareso. Gracias, compañera presidenta, compañeras asambleístas. Bueno, en mi calidad de integrante de esta comisión, me siento muy complacida de haber contribuido activamente en la construcción del proyecto de ley que se constituye en una normativa indispensable para organizar adecuadamente la protección de la ciudadanía a través de las entidades complementarias de seguridad ciudadana ante el azote de eventos tanto causados por el hombre o por la naturaleza. Quiero manifestar, pues, que el Estado ecuatoriano prevé en su ordenamiento jurídico, a través de la Constitución de la República en el artículo 393, que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. Por su parte, el artículo 389 IBIDEN establece que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 1. Identificar los riesgos existentes y potenciales internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano. 2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgo en su planificación y gestión, entre otras funciones. He querido hacer referencia a algunas de las disposiciones que textualmente prevé la Constitución en cuanto a la seguridad ciudadana, porque para que el Estado ecuatoriano desarrolle todas sus capacidades de protección en el ámbito general de la seguridad ciudadana, requiere de una ley que desarrolle el concepto constitucional referente a la seguridad ciudadana. Una ley cuyo proyecto es precisamente el que estamos conociendo en primer debate el día de hoy. Y al respecto, en la sesión de aprobación del informe para primer debate de este proyecto de ley, en la comisión propuse que la frase no deliberante se incluya en el artículo 3 conforme se prevé en el proyecto, el cual dice: artículo 3, entidades específicas. Las entidades que regula esta ley son de carácter operativo, civil, obediente y no deliberante, especializado, técnico, uniformado, jerarquizado y disciplinado. Realizan una labor complementaria a la seguridad integral que brinda el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su gestión debe articularse a las políticas del Plan Nacional de Seguridad Integral. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice sobre el significado de deliberante lo siguiente: que delibera, dicho de una junta o de una corporación, que toma por mayoría de votos acuerdos que trascienden a la vida de la colectividad con eficacia ejecutiva. La lectura del significado de deliberante que he realizado obedece a que este informe de la comisión, en el numeral 5, segundo párrafo, página 10 del informe, se informa que en la comisión no se llegó a un acuerdo sobre la inclusión o no de la frase no deliberante en ese artículo 3, cuando se refiere a las características que deben tener las entidades complementarias de seguridad ciudadana, pues algunos compañeros de la mesa estuvimos de acuerdo en que la no deliberancia es una de las características que deben tener estas instituciones, pues mal harían, por ejemplo, los cuerpos de vigilancia aduanera, de vigilancia penitenciaria, de bomberos o de las policías municipales o metropolitana ponerse a deliberar si, por ejemplo, deben acatar o no una disposición de la autoridad superior, sea esta del Ejecutivo o de un gobierno autónomo descentralizado municipal.
Por su parte, otros compañeros asambleístas argumentaron en la comisión que la calidad de no deliberantes solo lo debían tener las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por cuanto son instituciones cuyo personal tiene bajo su control y responsabilidad el manejo de armas de fuego que ocasionalmente podrían ser mal utilizadas en contra de la sociedad civil, por lo que estas instituciones, conforme lo dispone la Constitución en el artículo 159, deben ineludiblemente tener la calidad de obedientes al poder civil y ser no deliberantes, y efectivamente el artículo 159 dispone textualmente que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Al respecto, cabe señalar que si efectivamente la Constitución le otorga estas calidades de obedientes y no deliberantes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no es menos cierto que no limita a la función legislativa para que ésta, en cumplimiento de su principal función de legislar, le otorgue mediante ley esa misma característica de no deliberante a otras instituciones con similares características, aunque con diferente cometido, como lo son, por ejemplo, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera o el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, instituciones que por las características de sus funciones deben necesariamente ser instituciones armadas, uniformadas, obedientes y también no deliberantes, al igual que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Y aunque se pudiera argumentar que las demás instituciones previstas en este proyecto de ley, como entidades complementarias de seguridad ciudadana, como los cuerpos de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador o los pertenecientes a los GAT municipales, como los cuerpos de policía municipal o metropolitana, de los agentes civiles de tránsito y de los cuerpos de bomberos, no requieren tener la calidad de no deliberantes. Sin embargo, por ser entidades de carácter operativo civil, obediente especializado, técnico uniformado, jerarquizado y disciplinado, similares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, necesariamente consideran que deben tener el carácter de no deliberantes, plenamente sometidas al poder civil, sea del Ejecutivo o de las máximas autoridades municipales. Por lo que reitero, no nos podemos imaginar a estas entidades deliberando si acatan o no una orden superior. Por estos motivos he querido defender este planteamiento para que, salvo el mejor criterio de las y los distinguidos colegas asambleístas aquí presentes en el artículo 3 del proyecto de ley de entidades complementarias de seguridad ciudadana, se mantenga como una característica adicional de las mismas la de ser no deliberantes. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra